Buenos días a todos. Damos inicio a nuestra jornada de capacitación, una linda jornada en la cual vamos a estar conociendo el trabajo que están realizando desde Finlandia el profesor doctor Federico Malpica y el profesor doctor Milton Aldrete. Ambos doctores representan una alianza de trabajo que llevan décadas realizando, sobre todo en el campo de la formación y el desarrollo profesional docente. Para nosotros es un privilegio que ambas personas puedan acompañarnos el día de hoy y estamos seguros de que va a ser una jornada de muchísimo aprendizaje, una jornada también que nos va ayudar a moldear en lo que estamos soñando para nuestro país. Si es que desde Modespar le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y yo quiero hacer una brevísima presentación del profesor doctor Federico Malpica y también del profesor Milton. El doctor Federico Malpica es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es summa cum laude y premio extraordinario de doctorado. Es especialista en las áreas de calidad e innovación educativa, desarrollo profesional docente, dirección estratégica, desarrollo organizativo, liderazgo y gestión del cambio, así como en la transformación de la práctica educativa positiva. Fundador y director del Instituto Scalai para la transformación educativa positiva en comunidades profesionales de aprendizaje con sede en Barcelona. Es fundador de Synapsia Group Finland y creador de la plataforma internacional Teachers Pro para el desarrollo profesional docente. Ha coordinado y participado en intervenciones para más de 1.000 centros educativos públicos y privados en España y Latinoamérica. Es asesor UNESCO para el gobierno del Perú. Es conferencista y autor de diversos artículos en revistas científicas, así como de libros y publicaciones en el ámbito educativo. Es docente de vocación, ha impartido clases en primaria, secundaria y actualmente en educación superior. Orgulloso padre de Arán y de Kilian. Muchísimas gracias, doctor Federico, y bienvenido por estos lares. Ya te conocemos en Paraguay, estuviste con nosotros hace un par de años ya y estamos felices de tenerte nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Norma, y muchísimas gracias a todos y todas los que se han conectado al día de hoy. Es un gusto poder volver a compartir con ustedes. Tengo muy, muy gratos recuerdos de mi visita a Paraguay y de todo lo que pudimos trabajar por allá en ese entonces. Así que bueno, otra vez muy entusiasmado por volver a colaborar con ustedes. Muchas gracias. Gracias y bienvenido, profesor. El profesor Milton Aldrete es especialista en educación de la Universidad Haga Helia de Finlandia, donde lidera alianzas estratégicas y proyectos globales orientados a modelos sostenibles y al fortalecimiento de relaciones internacionales. Con más de 15 años en el sector educativo finlandés, ha impulsado proyectos académicos en América Latina, África, Europa, Oriente Medio y Asia, integrando metodologías finlandesas con enfoques locales. Desde el 2016 también ha sido profesor invitado en la Universidad de Ljubljana, Eslovenia, y en la Universidad Panamericana de México, impartiendo cursos sobre sostenibilidad corporativa, marketing y negocios internacionales. Posee una maestría en Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Vaasa y estudios de posgrados en Educación en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Jyväskylä. Perdón, no sé si, si reproduje bien el nombre de la universidad. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Norma. De verdad, estamos muy, muy contentos, Federico y yo, de poder formar parte de este grandísimo proyecto, Modespar.
y la verdad es que súper entusiasmados por conocer también todo lo que están haciendo. Y bueno, yo también he visitado Paraguay, Norma, y tengo muy buenos recuerdos de visitar el país. De hecho, en dos ocasiones. Estuve solamente en Asunción y en Misiones, entonces recorrí un poquito el país hacia el sur y la verdad es que muy, muy contento. Comí sopa guaraní, ¿no? Le llaman ustedes, que es como sopa ¿Sopa de maíz. paraguaya? Sí, O sí, sopa sí. paraguaya, que es sopa de maíz, ¿no? Que es como un pastelito más bien. Y la verdad es que muy, muy, muy contento y muy entusiasmado. Esperemos que podamos aportar algo al proyecto desde esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, debemos el recorrido entonces por el eje que va un poco desde Caguazú, Ciudad del Este, porque tenemos varias compañeras también del otro lado del país. Así es que bienvenido, profesor. Tienen uso de la palabra. Estaremos acá con mucha atención siguiendo la presentación de ustedes. Genial, pues eso, muchísimas gracias. Y el día de hoy lo que queremos, Milton y yo, es poder conversar con ustedes alrededor de lo que llaman el MODESPAR, ¿no? El perfil y desarrollo profesional del docente universitario para los desafíos del siglo XXI. Y bueno, pues, básicamente es lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestro trabajo desde hace muchos años y nos gustaría poner aquí encima de la mesa pues algunas de las cuestiones que hemos venido trabajando y ver si les pueden ser de utilidad algunos de los conceptos que vamos a seguir el día de hoy y obviamente también con la idea de poder colaborar, digamos, con Modespar de manera pues más estrecha. Y por tanto esto para nosotros no es solamente una charla, sino para nosotros es de hecho el inicio de una colaboración que pudiera ser más extendida en el tiempo. Así que muchísimas gracias nuevamente y le voy a ceder la palabra a Milton porque me gustaría que pudiéramos explicar primero, ¿no? De dónde venimos, un poquito más de nuestras instituciones. Así que pues comenzamos con Jagelia. Así que adelante, Milton. Gracias, Federico. Bueno, brevemente, Haga Helia es una universidad de ciencias aplicadas en Finlandia. Es una de las universidades más importantes. Uno de los grandes focos de Haga Helia es la formación docente, la formación profesional. Somos una de las cinco universidades de ciencias aplicadas en todo el país que contamos con esta labor, básicamente, de formar a todos los docentes profesionales a nivel vocacional y a nivel superior, es decir, eh, docentes y profesores de universidades, tanto de universidades de ciencias aplicadas como universidades tradicionales. Ese sería básicamente nuestro principal enfoque y la mayor razón por la que estamos aquí con ustedes el día de hoy. Federico. Muchas gracias. Pero antes de continuar, nada más, ¿hay alguien por ahí que está haciendo anotaciones directamente en la pantalla? Que sepa que los vemos todos, así que les vamos a pedir ahí que no hagan anotaciones porque seguramente tienen el permiso por el Zoom, pero para que nos ayuden con eso. ¿Ok? Bien, con respecto de Teachers Pro y el Instituto Scalae, el instituto nace en Barcelona en 2012 de una investigación que hicimos previa desde el 2007 sobre crear una especie como de ISO pedagógico, una especie de sistema de calidad, pero para el aula, ¿no? Y entonces de toda esta investigación previa con fondos públicos, ya en Cataluña, en España, apareció, digamos, este marco que tenemos, marco de 16 competencias para una docencia efectiva y construimos una herramienta de análisis y también luego una metodología de intervención en las instituciones educativas muy basada en lo que llamamos las comunidades profesionales de aprendizaje. O sea, digamos, la mejor manera que tiene de aprender un docente, lo que sabemos por la investigación es que es cuando aprende con otros docentes y cuando recibe feedback suficiente sobre su práctica. Y entonces esto nos permitió fundar el Instituto Escalae para poder apoyar a instituciones educativas públicas y privadas en diferentes países. El proyecto se llamaba Escalae y por eso el instituto también tomó el nombre de todo este trabajo. Y luego en el 2015 por ahí yo me planteé si todo este know-how que teníamos, si lo podemos digitalizar
y llevarlo a una plataforma y ponerlo al alcance de más docentes y más instituciones a nivel mundial. Y para ese entonces ya tenía una colaboración importante con la Universidad de Turku, aquí en Finlandia, y pues decidieron apoyar el proyecto, así que desarrollamos esta primera versión de Teachers Pro, 2016-17 la lanzamos, y bueno, pues hemos venido colaborando. Después de la pandemia decidimos ir a por la versión 2.0 porque teníamos ya suficientes datos, pero para eso necesitamos apoyo del gobierno finlandés y para eso pues una de las condiciones era que pudiéramos crear una sede del instituto aquí en Finlandia. Así que desde el 2022 vivo aquí con mi familia, y bueno, seguimos también teniendo la sede en Barcelona, pero bueno, yo vivo aquí en Finlandia y desde aquí hemos desarrollado la versión 2 de Teachers Pro, que espero que hoy tengamos oportunidad les hablaré al respecto, pero básicamente es una herramienta para el desarrollo profesional docente de manera personalizada, con base en esta idea del aprendizaje permanente o para toda la vida, del lifelong learning, y obviamente también con un fuerte componente de, digamos, de apoyo al docente para la transferencia al aula. Así que ahora vamos a hablar de eso. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez y cedo la palabra a Milton para comenzar a explicar, digamos, la primera parte. Muchas gracias, Federico. Quizá, bueno, también voy a abrir un poquito más aprovechando que Federico también mencionó más sobre su vida personal. Bueno, como se puede observar y a lo mejor como también se puede escuchar, soy también mexicano, mexicano de nacimiento, pero tengo viviendo en Finlandia más de la mitad de mi vida, 22 años para ser exactos, y básicamente he hecho todos mis estudios de educación superior acá. Entonces, conozco el sistema finlandés desde dentro y ahora en educación tengo un poquito más de 15 años trabajando y sobre todo en proyectos internacionales, es decir, llevando prácticas pedagógicas de Finlandia a otros modelos educativos, otros contextos. Tengo ya aproximadamente 7, 8 años. Entonces, también como Federico menciona, es algo que hacemos al día y entonces estamos realmente muy emocionados de poder compartir hoy con algo con ustedes. Bueno, empezando por la formación docente, la formación profesional docente en Haga Helia. Si puedes ir pasando las diapositivas, Federico, muchas gracias. Eh, como les mencionaba, Haga Helia es una de los principales de las principales universidades en Finlandia que se encarga de esta formación. Es una formación profesional, formal, es decir, está validada por el Estado, por Education Finland, por la Agencia Nacional de Educación en Finlandia. Y básicamente es una formación que está basada en evidencias, que está en constante evolución y sobre todo que pone en práctica pedagogías innovadoras. Si podemos pasar, Federico. En concreto, básicamente Haga Helia se enfoca empezando del lado izquierdo, con programas de certificación. Entonces tenemos distintos programas de formación profesional docente, que antes se le llamaba formación vocacional, y tenemos también un programa específico para la educación inclusiva. Tenemos también una maestría en gestión educativa, que está un poco más enfocada para directores y supervisores de centros educativos, desde universidades hasta secundarias, primarias, kindergartens, etcétera. Eso sería nuestro principal enfoque. Luego, aparte de eso, por ende, también que somos una de las universidades principales para formación docente, realizamos muchísima consultoría educativa tanto en Finlandia como en el extranjero. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero en Finlandia básicamente somos uno de los principales formadores para distintas comunidades, para distintas regiones del país. Y algo que hacemos también mucho es que colaboramos con la Agencia Nacional de Educación Pública para actualizar la malla curricular en el país. Tenemos también un número de cursos cortos, que estos también están no solamente enfocados para el sector público en Finlandia, pero también para el sector privado. Trabajamos también con muchas empresas, porque en las empresas también hay
mucha capacitación, mucha educación dentro de la misma empresa y tienen que haber pedagogos dentro de estas empresas. Entonces también trabajamos mucho con el sector privado, también en diseño curricular, etcétera. Uno de los temas principales en Finlandia también y que vamos a presentar más a detalle es todo lo relacionado a la evaluación, porque bueno, como sabemos, la educación está en constante cambio y bueno, la evaluación es una parte muy importante de la educación. Entonces, tenemos cursos cortos específicos para poder presentar las diferentes formas de evaluación moderna que existen en Finlandia. Y bueno, y luego también tenemos seminarios ya muy puntuales, seminarios más específicos que pueden ser impartidos en línea o impartidos de forma presencial también. Federico. Y bueno, para cerrar, estas son algunas referencias globales que hemos realizado. Latinoamérica en general ha sido uno de nuestros principales mercados. Hemos tenido grandes proyectos en México, Colombia y Uruguay principalmente, pero también hemos tenido algunos proyectos en Perú, en Argentina, que no está aquí mencionado, y esperemos que también muy pronto podamos colaborar con ustedes en Paraguay. Federico. Genial. Muchísimas gracias, Milton. Bueno, pues bueno, un poquito así muy rápido de nuestras instituciones para que las puedan ubicar bien. Por cierto, decirles que en el Instituto Escalade también, ya que tenemos la sede aquí en Finlandia, y desde que teníamos también relación con la Universidad de Turku, comenzamos a organizar un curso de inmersión pedagógica para equipos directivos, para rectores, vicerrectores de universidad. Lo digo porque tenemos nuestra 10ª edición en el 2026. Así que por ahí le voy a pasar a Norma también algo de información por si ustedes, algunos de ustedes se quieren animar a venir para acá. Parte de nuestra visita precisamente es todo un día en la Universidad de Haga ahí con Milton y con todo el equipo. Así que bueno, yo creo que sería una forma bonita también de conocernos presencialmente. Así que por ahí les voy a pasar la información. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de Teachers Pro. A mí me gustaría hablar de los principios detrás, porque yo creo que esto les puede dar a ustedes algunas ideas para trabajar la formación docente en sus instituciones. Entonces, en la investigación, una cosa muy importante que nos dimos cuenta cuando estamos haciendo la investigación para desarrollar la plataforma tenía que ver sobre precisamente la baja efectividad en términos de transferencia al aula de la formación docente que tenemos hoy día. O sea, hoy día a nivel mundial, según los estudios, solamente se está transfiriendo al aula entre un 5 y un 15% de toda la formación que se hace. Es decir, los docentes van a los cursos, vuelven a las aulas y siguen dando clase más o menos como toda la vida. Entonces, esto lo sabemos, esto lo saben los equipos directivos, lo saben las universidades. Bueno, además en educación superior aún hay una dificultad añadida que es para juntar a un grupo de docentes a darles un curso de didáctica, pues tienes que sudar la gota gorda, digamos, ¿no? Porque no quieren, o sea, quieren tener cursos de lo suyo, pero para darles un curso de didáctica cuesta muchísimo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué se transfiere? O sea, ya dimos el curso y me refiero a todo tipo de cursos, ¿eh? Cursos presenciales, híbridos, online, cortos y largos, caros y baratos, más o menos siempre está ocurriendo lo mismo. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo que vemos en Latinoamérica? La eficacia terminal de la formación. Lo que pasa es que cuando hablamos de eficacia terminal de la formación, normalmente hablamos de cuántos terminan el curso, pero para mí, colegas, esa no es la eficacia terminal de la formación, ¿eh? La eficacia terminal de la formación no es cuántos terminan el curso, sino cuánto de ese curso termina en las aulas. Para mí esa es la eficacia terminal, porque en realidad el objetivo no es hacer un curso. El objetivo es que con ese curso el docente cambie su práctica en el aula, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos de entender esa eficacia terminal con cuánto realmente cambian las aulas después de esos cursos, ¿no? Y eso es lo que los estudios dicen que es muy, muy bajo, ¿no? Entre un 5 y un 15%. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué los docentes van a los cursos, vuelven al aula, pero siguen dando clases como siempre? Pues debido a una falta de apoyo cuando el docente más lo necesita, que no es en el curso, sino que es después del curso. Cuando tienen que ir a su clase, cuando tienen que transferir todo lo que les explicaba en un curso, en un ambiente de aula real, con alumnos reales, porque es que hasta la fecha aún no tenemos alumnos de prueba, o sea, tenemos que, si queremos transferir algo, tiene que ser en vivo.
¿no? Y entonces, todos los que hemos dado clases sabemos que eso es muy difícil de hacer, pero es que además ahí no tenemos apoyo ya. Y no hay apoyo porque el curso ya terminó. Ahora nos toca ir a la clase y transferir, pero el formador ya se fue. Si es un curso online, ya no te deja entrar porque el curso ya terminó. Y entonces dirías, bueno, pues pregúntale a tus colegas de tu institución, pero en la mayoría de instituciones no hay sistemas, no hay estructuras sistemáticas de apoyo entre iguales. Y por tanto, cada quien está solo en su clase. Ay, pregúntale a tu equipo directivo, pero es que el equipo directivo no sabe de ese tema. Ellos contrataron el curso, pero de ese curso no saben del contenido. Entonces, al final, el docente, la docente se encuentra solo, sola en el aula, intentando transferir aquello que le explicaron en un curso, y pues al final por eso es tan bajo, ¿no? Entonces, esto es realmente lo que está pasando hoy día en educación, y deberíamos de poderle dar la vuelta, digamos, ¿no? Porque ¿cómo le damos la vuelta a esto para que realmente haya más transferencia al aula, ¿no? Para que la transferencia al aula crezca. Y eso es un poco lo que yo quisiera hablarles, ¿no? Tiene que ver con lo que llamamos el diseño instruccional postcurso, ¿vale? O sea, ¿cómo lo hacemos? Pero bueno. em, Vamos a hablar entonces, eso es el por qué, ¿vale? Pero vamos a hablar del qué y del cómo, ¿no? ¿Qué competencias son necesarias y cómo podemos garantizar este desarrollo, ¿no? Entonces, primero, en cuanto al qué, o sea, cuando hablamos de competencias pedagógicas, ¿de qué hablamos? ¿En qué marco nos fijamos? Hay muchos marcos a nivel mundial. Nosotros precisamente utilizamos el nuestro porque fue el que desarrollamos en la investigación, ¿no? Cuando queríamos desarrollar esa especie como de sistema de calidad ISO para el aula. Desarrollamos este marco, este framework de 16 competencias críticas para una docencia efectiva, que tomamos de todo lo que las ciencias del aprendizaje nos dice de cómo aprendemos las personas y que hubiera suficiente evidencia científica. Y entonces aquí nos aparecieron 16 competencias y 144 subcompetencias que llamamos habilidades, digamos, ¿no? Entonces, creamos este marco con cada una de estas, bueno, digamos, están agrupadas en cuatro dimensiones básicas de la docencia: la dimensión de planificación didáctica, la dimensión de facilitación o conducción del aprendizaje, la dimensión de, digamos, de evaluación, y la dimensión de liderazgo. Sí, en cada una de ellas, pues hay diferentes competencias. Dentro de cada competencia tenemos diferentes habilidades. Si quieren, luego pueden ir a nuestro marco ahí donde dice nuestro modelo en la página de Teachers Pro, pueden encontrar ahí básicamente cómo está estructurado. Pero la idea es que lo que estamos haciendo es desarrollar un contenido para cada una de estas habilidades, ¿vale? Entonces, esto permite luego poder trabajar bien con la herramienta. Cuando hablamos de, lo digo nada más para que ustedes lo tengan, un momentito. Vamos a ver si puedo compartir rápidamente para que vean el marco. Eh, Aquí está. Nada más para que lo vean así muy rápido. Si nos vamos aquí a nuestro modelo, luego ustedes podrán entrar, ¿eh? Pero aquí está el marco y aquí explica cada una de las 16 competencias. Le pueden dar clic y les explica. Pero si se van aquí abajo, entonces tienen aquí el marco, ¿no? Entonces pueden abrir cualquiera de las dimensiones y ya ven cómo está estructurado, ¿vale? O sea, aquí están las diferentes competencias. Estas competencias son competencias pedagógicas para dar clases y les sirve a cualquier tipo de docente, ¿eh? Desde niños pequeños hasta la universidad, incluso formación corporativa, son las mismas competencias, ¿eh? Y de hecho la plataforma está adaptada en función del tipo de docencia que se ofrece o que da el docente. Entonces aquí tienen las habilidades, que son las subcompetencias, mínimo tres por cada competencia, y aquí está cómo lo desarrollan. Ahora lo explicaré a través de lo que llamamos desafíos de aprendizaje, ¿vale? En Teachers Pro no tenemos cursos, no tenemos grupos, no tenemos formadores y no tenemos fecha de finalización. Ahora les voy a explicar cómo funciona. Sí, pero acuérdense, no hay cursos, no hay grupos, no hay formadores, no hay fecha de finalización. Entonces, digamos, no nos regimos por la idea, digamos, la lógica de los cursos, sino por la lógica más de la formación permanente del profesorado, ¿sí? O lifelong learning, ¿no? Y ahora les explicaré un poquito más al respecto. Pero entonces los docentes se involucran en desafíos donde pueden desarrollar cada una de estas habilidades, y donde hay el contenido que desarrollan es en cada una de estas habilidades, ¿vale? Entonces ahí lo pueden ustedes con calma ver. Y entonces, bueno, voy a volver a compartir la presentación. em, y, a ver, un momentito. Sí, vale.
Entonces, ok, entonces, ese es el marco y cómo lo trabajamos. Básicamente utilizamos lo que nos dice la ciencia sobre cómo aprende un profesional en la práctica. O sea, un profesional aprende cómo aprende a desarrollar competencias, ¿no? Cuando somos más competentes, realmente podemos resolver problemas de diferente tipo, cuando logramos aplicar en el aula, cuando podemos aprender con otros, y es un poco lo que trabajamos aquí. Nosotros le llamamos esto trabajar en cuatro fases, o sea, cada habilidad se trabaja de esta manera. En cuatro fases. Bueno, siempre primero hacemos un autodiagnóstico de lo que van a desarrollar para darle datos al docente de cómo está y luego de hecho también se hace al final para ver cómo ha avanzado, ¿eh? Pero bueno, esta es básicamente la secuencia didáctica de cada habilidad. Pasa por cuatro fases: conocer, entrenar, aplicar y compartir, ¿no? Y entonces en la parte de conocer, el docente básicamente de inicio lo que tiene que hacer es intentar resolver un caso práctico. ¿Con qué? Con los, digamos, con los conocimientos que tenga, ¿no? Apelamos ahí al tema de los conocimientos previos. Por tanto, con aquello que tú sepas, intenta resolver el caso. El caso tiene varios escenarios y en cada escenario te pregunta, ante una situación concreta de aula, ¿tú qué harías? ¿No? ¿O cómo lo resolverías? Entonces, en función de lo que seleccione, les va dando feedback de si es más o menos recomendable y por qué. Y el por qué sobre todo está en lo que llamamos el toma nota. O sea, cada escenario tiene un toma nota donde les damos criterios pedagógicos que están detrás de por qué aquello que es recomendable, pues es más recomendable para aprender, digamos, ¿no? Y entonces van generando estos criterios pedagógicos a lo largo del caso, luego pasan al siguiente escenario, otra situación, siguiente escenario, otra situación. Normalmente los tienen entre dos y cuatro escenarios los casos en Teachers Pro. Y cuando terminan esta parte, entonces tienen que hacer un ejercicio para entrenar esos conocimientos. Entonces les pedimos que hagan una aplicación conceptual en su clase, básicamente responder unas preguntas sobre cómo lo aplicarían en su clase todo esto que vieron en el caso. Además hay una infografía que les resume, hay unos indicadores que les ayudan a poder hacer una primera reflexión de cómo lo podrían aplicar en su clase. Luego van a un simulador donde hay un mini caso y simplemente hay actividades interactivas para practicar los conceptos, drag and drop, relacionar columnas, comparar textos de ese estilo. Y luego un test autocorrectivo que permite que repasen los conceptos y les califica automáticamente, pero lo pueden volver a hacer las veces que quieran. ¿Vale? Entonces, luego de esta parte, entonces viene la parte de aplicar. Para mí, esta es la parte más diferencial de Teachers Pro. La parte de aplicar, les damos una serie de recomendaciones, consejos, actividades, indicadores, actividades buenas prácticas de lo que es esa habilidad y les pedimos que vayan a su clase, practiquen según lo que ya habían pensado hacer, ¿no? Acá en la entrenar, pero además, pues con otras cosas que quieran agregar, que practiquen con todas estas recomendaciones y cuando les salga de manera adecuada en función de estos criterios, recojan información y puedan integrar una evidencia dentro de la plataforma y aportar una evidencia a la comunidad. Entonces, todo ese ejercicio de practicar, practicar y luego reflexionar sobre la práctica, reunir información, y luego en la plataforma la tienen que subir de manera rigurosa, o sea, cuatro aspectos. Tienen que poner justificación teórica de tu puesta en práctica, planificación de tu puesta en práctica, implementación, o sea, qué sucedió de tu puesta en práctica, y además tienes que describir qué hiciste y además subir archivos no editables que justifiquen lo que hiciste en tu clase y luego una evaluación crítica de tu puesta en práctica. Y eso es básicamente una evidencia que se sube y se publica. Y en cuanto la publican, entonces comienza el compartir. Y entonces es cuando viene el soporte este que decimos de al docente, digamos, ¿no? Para que pueda realmente ayudarle a transferir al aula. Entonces él mismo está haciendo una reflexión de la práctica, pero también hay una coevaluación porque comienza a recibir apoyo entre pares. Después hablaremos un poquito más al respecto. También a nivel institucional, la institución le puede dar feedback en función de esa evidencia. Y por último, nosotros tenemos un mentor que también permite darle evidencia al docente. Entonces, bueno, así se cumple, digamos, toda esta parte del feedback y entonces entre más feedback recibe el docente, más confianza tiene para volver a intentarlo en el aula, subir otra evidencia y esto los hace entrar en una especie de círculo de mejora continua, ¿no? Y básicamente esto es cómo funciona Teachers Pro. Entonces, dicho esto,
Nosotros lo que hicimos fue analizar un poquito Modespar para ver pues, qué retos ustedes han identificado y qué respuestas podríamos dar desde la plataforma que tenemos y obviamente la colaboración con la Universidad de Argelia, ¿no? Que podíamos aportar ambos, ¿no? Y entonces, los retos que identificamos en lo que ustedes han estado trabajando es, por un lado, ustedes hablan de profesionalización docente, que tiene que ver con la carrera, con el registro, con la formación continua, con los incentivos. Ahora vamos a hablar de esto. Hablan también de un Centro Nacional de Desarrollo Docente, donde se pueda dar mentoría, donde se pueda dar acompañamiento virtual, que eso es súper importante. Nos dice la ciencia que entre más feedback recibe un docente, más fácil es que eso lo transfiera al aula, por tanto, muy bien. Hablan también de transformación curricular, o sea, que pueda haber una coherencia entre las competencias, los créditos y la empleabilidad también. También de la calidad de internacionalización, o sea, de homologar la calidad de los docentes, de homologar, digamos, también los docentes para que pueda haber más movilidad entre instituciones. Y luego la parte de la gobernanza sostenible, o sea, cómo se hace la cooperación público-privada, ¿no? Entonces, sobre estos retos identificados, ¿qué respuesta les podemos dar? Nosotros en Teachers Pro tenemos lo que llamamos un sistema de gestión del talento docente, ¿vale? Y eso es básicamente lo que hay, o sea, lo que estamos ofreciendo a las instituciones educativas, ¿no? Un sistema que les permita gestionar el talento que tienen, que les permita, digamos, diagnosticar ese talento, desarrollar ese talento, reconocer ese talento docente y sobre todo fidelizar ese talento docente, ¿no? Y entonces, ¿en qué se basa este sistema de gestión del talento docente o CGTD, le decimos? Pues en el modelo este de triple apoyo, o sea, cómo dar apoyo a los docentes entre iguales, el institucional, la mentoría con inteligencia artificial, de tal manera que le podamos dar suficiente apoyo para que transfiera al aula. El marco de competencias también, o sea, por tanto, tener un marco no es saber qué se nos ocurre de a ver qué curso contratamos este año, sino que haya un marco de competencias que se puedan poner en el espejo del perfil del docente de cada institución y sobre eso se puedan diseñar itinerarios formativos digamos, más coherentes, ¿no? Más homologados también, y que permitan también incluso la movilidad, ¿no? Y luego un sistema de reconocimiento docente que también esté homologado, donde hay microcredenciales, hay certificaciones, hay carrera docente progresiva, ahora vamos a hablar un poco de todo esto. Y finalmente también la idea de la evaluación 360 y los portafolios digitales, o sea, que puedan tener espacios donde puedan revisar la práctica unos de otros, donde el propio docente tenga acumule, digamos, todo lo que va desarrollando, todo el histórico de todos sus reconocimientos y además también pues, sea homologable entre instituciones. Y luego una hoja de ruta en 6 fases, ahora vamos a hablar de eso, para una implementación sostenible que permita que toda institución educativa pueda tener su propio sistema de gestión del talento docente. Eh, y desde el punto de vista del modelo Helia Teachers Pro, que ahora explicará más Milton, tenemos este certificado avanzado en prácticas educativas innovadoras, donde, digamos, hay una parte que pone la propia Universidad de Argelia con sus formadores y otra parte que pone Teachers Pro, pero la idea es desarrollar desafíos que tienen que ver con el liderazgo, la personalización, el aprendizaje basado en problemas, etcétera. Todo eso también, digamos, al servicio de las instituciones de educación superior que además tiene una serie de créditos europeos que son integrables al sistema paraguayo también y por tanto tiene esta estructura modular y además es mixta, o sea, tiene una parte asíncrona con talleres síncronos y por tanto no hay que estar juntando a los docentes todo el tiempo para darles talleres, sino que hay una parte que también pueden hacer por ellos, pero no se pierde, digamos, este contacto también síncrono o sincrónico. Y finalmente, cooperación internacional, es decir, que esto está desarrollado por Finlandia y España, pero adaptado a Paraguay, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es un poco lo que creemos que podemos aportar. Eh, y como propuesta de valor conjunta, podríamos pensar a medio plazo, ¿no? Cómo ese Centro Nacional digamos, de profesionalización docente pudiera servirse de la plataforma de Teachers Pro y por tanto de infraestructura, de esas metodologías sostenibles para poder llegar a más docentes de todo el sistema educativo paraguayo, por ejemplo, ¿no? Y en la formación continua certificada, pues cómo crear créditos y que esos créditos además estén reconocidos, por ejemplo, en Europa y por tanto que ayuden a la internacionalización. Luego, en cuanto a la escalabilidad, gracias a que en Modespar participan pues muchas universidades, se podrían pensar en hacer pilotos en algunas universidades que quieran probar todo este sistema y luego ya se pueda expandir a nivel nacional. Finalmente también
pues siempre alineado con las prioridades de Modespar. Podríamos hacerlo en el marco de este proyecto, digamos, ¿no? Donde el propio proyecto ya habla de profesionalización, habla de pertinencia, habla de incentivos, que es básicamente todo lo que pues, podemos ofrecer a este proceso, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito más, entonces vamos a entrar en detalle para que ustedes vean cómo se integra todo esto. Y bueno, primero de todo este modelo Hagelia Teachers Pro que tenemos, le voy a pedir a Milton que nos explique. Y luego, pues ahí vamos explicando también la otra parte que tiene que ver con Teachers. Pero adelante, Milton. Gracias, Federico. Bueno, entonces, como bien mencionaba Federico, básicamente hace unos meses, hace unos cuantos meses ya, Federico y yo, tomando en cuenta también el perfil tanto de Teachers Pro como nuestra experiencia de formación profesional docente a nivel superior, nos reunimos y identificamos este modelo que les vamos a presentar, que es un modelo bastante interesante y que básicamente une los principios de Teachers Pro del aprendizaje permanente con los principios de formación docente a nivel superior de Haga Helia. Entonces, creamos este certificado avanzado en prácticas educativas innovadoras. Es un certificado que básicamente permite a los participantes, a los docentes, tener una capacitación personalizada en base a los principios que Federico ya mencionó, muy práctico, es bastante rentable también. Tiene tendencias pedagógicas con aprendizaje personalizado, basado en problemas. Es muy flexible, como bien decía Federico, tiene partes sincrónicas y partes asincrónicas. También es muy relevante con prácticas globales, pero siempre alineado a las necesidades locales, en este caso no solamente al contexto paraguayo, pero muy específico al contexto de su proyecto. Permite la interacción en las comunidades a través de, bueno, de no solamente colaborar con los distintos participantes, pero también con la gran cantidad de participantes que ya existen dentro de la plataforma de Teachers Pro. Y al final de esta certificación se obtiene un valor, un reconocimiento profesional por la Universidad de Haga Helia, que tiene también validez nacional. Bueno, nacional en Finlandia y en toda Europa. Entonces, el certificado avanzado en prácticas educativas innovadoras cuenta con 5 desafíos. Y estos desafíos, básicamente, como bien mencionaba, son los desafíos que tanto Federico y yo identificamos como muy relevantes en educación superior. Estamos hablando de liderazgo pedagógico, de comunidades de aprendizaje, aprendizaje personalizado, aprendizaje basado en problemas y espacios de aprendizaje. Federico va a hablar un poquito más de cada uno de estos desafíos. Y bueno, cada uno de estos desafíos equivale aproximadamente a 2 créditos europeos de formación, lo cual es una microcredencial. Y al obtener los 5 desafíos o al cursar los 5 desafíos se obtiene el certificado avanzado en prácticas educativas innovadoras, que es básicamente esta imagen que vemos aquí. Adelante, Federico. Gracias. Sí, un poquito para explicar de cada uno de estos desafíos rápidamente para que vean ustedes, digamos, qué se propone como contenido, o sea, qué habilidades, qué competencias estamos desarrollando aquí en los docentes, ¿no? Entonces, bueno, los 5 es, diríamos, un docente de educación superior o de educación vocacional debería de poder desarrollar estos 5 desafíos, entre otros, ¿eh? Pero es, digamos, un itinerario que cumple con el ABC, ¿no? ¿Por qué? O sea, por un lado, cuando hablamos de liderazgo pedagógico, la idea es que un docente deje de entender el aula como un espacio donde digamos, es un espacio privado, es un espacio cerrado, es un espacio donde cierro la puerta y si hay una ventana, aún le pongo un póster para que no se vea afuera, digamos, ¿no? Y donde yo estoy aquí con mis alumnos y ya está, digamos, ¿no? Y entienda que la docencia, hoy día, por el tipo de perfil de egreso que tenemos en las universidades, debería entenderse más como una docencia colectiva, como una docencia colaborativa, y por tanto tenemos que poder abrir las aulas y poder participar con otros, y además hacerlo de manera natural. Y por tanto, claro, eso requiere adquirir algunas habilidades, ¿no? Habilidades, por ejemplo, de observación de la enseñanza entre pares, ¿no? Y eso es muy importante, poder yo
dar feedback y recibir feedback de colegas en función de observaciones de aula. Por ejemplo, toda la parte de gestión del tiempo. Muchos docentes se quejan, no tengo tiempo, no tengo tiempo de hacer nada que no sea mi clase y luego me voy. Pero cómo están gestionando el tiempo y cómo pudieran, digamos, dedicarle un poco de espacio también a la mejora continua de su práctica, ¿no? Y luego hacer reuniones de evaluación eficaces, donde si yo ya voy a abrir mi clase y voy a compartir con otros y por tanto vamos a poder evaluar a un estudiante sobre lo que entre todos hemos visto que está desarrollando, no solamente a nivel disciplinar, sino sobre todo inter y metadisciplinar, o sea, a nivel transversal, a nivel de competencias para la vida, para la vida profesional, pues necesitamos poder hacer reuniones de evaluación que sean eficaces porque estamos todos juntos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿No? Todo eso se desarrolla en este desafío inicial. Luego está el tema de las comunidades de aprendizaje también, es decir, el espacio de aula, lo mismo, al momento de abrirlo, entender que no todo lo que aprenden mis estudiantes puede o debe ocurrir siempre en el aula, ¿no? Sino que el espacio de aprendizaje es mucho más grande que el aula, ¿no? Y por tanto, toda la comunidad se convierte en un espacio de aprendizaje, ¿no? O se puede convertir en un espacio de aprendizaje. Y por tanto, ¿cómo convertir eso? ¿Cómo hacer que mi clase exceda, digamos, los cuatro paredes de mi aula y vayamos más allá, utilicemos todo el campus, utilicemos más allá del campus? Y todo el tema de uso de alianzas institucionales, por ejemplo, para hacer las prácticas preprofesionales, para poder tener experiencias de aprendizaje también fuera, donde al final van a vivir los estudiantes, porque al final el campus pues es una especie como de gimnasio donde se entrenan, pero en realidad ahí no van a vivir toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo los acercamos a la vida, ¿no? Y luego, pues también una parte también de mejora continua de la práctica educativa, o sea, recoger datos de mis estudiantes, de mi entorno, para poder mejorar mi propia práctica. Entonces, todo eso está en la parte de comunidades de aprendizaje. Y luego está el aprendizaje personalizado, porque cada vez más, digamos, los estudiantes tienen necesidades muy, muy variadas cuando estudian un programa de educación superior y tenemos que ser capaces de poder guiar esas necesidades que son individuales más que colectivas, ¿no? Entonces ya no dar clase para el grupo, ¿no? El grupo de primero, segundo, tercero, sino dar clase para Pedro, Juan, Carmen, María. Y por tanto eso necesita que podamos tener datos de cada uno. Por tanto, el portafolio de evidencia para la evaluación auténtica es muy importante. Recursos adaptativos que se adapten al nivel de aprendizaje que cada estudiante va mostrando y por tanto le vayan cambiando el nivel conforme va mostrando más pericia. Y luego la parte del contrato didáctico, que tiene que ver también con aspectos, digamos, de cómo el docente puede llegar a hacer un contrato específico con un estudiante para poder retarlo, digamos, ¿no? O sea, para mantener la cuerda tensa en todos los estudiantes, ¿no? Contigo el reto va a ser diferente que con el otro. Entonces, contigo vamos a hacer un acuerdo, vamos a llegar a un contrato, ¿no? ¿Qué es lo que tú vas a dar para la siguiente vez que nos veamos, ¿no? Y ese tipo de contratos suelen ser personales, ¿no? Personalizados. Bueno, pues esto es la parte de aprendizaje personalizado. Aprendizaje basado en problemas, lo que decíamos. O sea, hoy día los estudiantes pueden aprender mucho fuera de la universidad. Es más, muchos dicen que si no fuera por los títulos, ya no vendrían a la universidad porque podrían aprender más fuera que dentro del campus. Y eso nos está retando mucho a nivel de educación superior. Porque si un día, Dios no quiera que pase, pero si un día dejan de pedir los títulos en las empresas, pues posiblemente nos quedemos con la mitad o menos de los alumnos en la universidad, a menos que seamos capaces de generar experiencias en la universidad que sea muy difícil que ellos puedan vivir en su vida si se van a trabajar nada más así sin pasar por la universidad, ¿no? Entonces tenemos que hacernos expertos en diseñar este tipo de experiencias, digamos, de aprendizaje, ¿no? Y entonces hay que convertir la universidad en una especie de gimnasio de problemas que tengan que resolver los estudiantes todo el tiempo. ¿Vale? Entonces, pero eso los docentes tienen que saber cómo problematizar su clase, cómo hacer ese aprendizaje basado en problemas, cómo hacer que el alumno se sienta retado, se sienta siempre como que tiene que resolver algo, ¿no? Entonces entra en conflicto cognitivo, se llama, ¿no? Como que genera actividad mental y no se nos duermen en clase porque todo el tiempo están como en retos constantes, ¿no? Y obviamente también que eso tenga mucha repercusión con su propia vida actual y futura y por tanto que les sea significativo, que les sea funcional porque saben que les diga algo, ¿no? Y que saben para qué funciona y para qué funcionará todo eso que están aprendiendo luego en su vida profesional, ¿no? Entonces, bueno, todo eso también se nos hace muy, muy importante hoy día. Y luego finalmente los espacios de aprendizaje, ¿no? Lo que decíamos,
además de las alianzas externas y toda esta parte de comunidad de aprendizaje, cómo utilizar físicamente, ¿no? Espacios físicos para que los docentes dentro del campus puedan trabajar más allá del aula y cómo desarrollar este tipo de espacios, cómo codiseñar esos espacios con los propios estudiantes. Y además también cómo usarlos de manera flexible en función de los objetivos de aprendizaje que yo tenga con mis estudiantes. Entonces, aparte, sobre todo también para programas que son muy prácticos, que tienen laboratorios, que tienen que salir al campo, etcétera, todo eso formaría parte de este tipo de espacios de aprendizaje. Por eso nos hacía también muy importante esto en el desafío 5, ¿vale? Así que esos son los 5, pero como ven, pues esto es, digamos, lo que nosotros hemos definido en el certificado. Pero obviamente, como decía Milton, pues esto puede ser adaptado en función de las necesidades que tengan en Paraguay. Sí, adelante, Milton, no sé si quieres explicar un poquito más sobre esto. Gracias, Federico. Bueno, con esta diapositiva nos gustaría presentar cómo podría ser eventualmente esta formación, este certificado avanzado. Y esto también espero, bueno, pueda de alguna forma orientar, porque veo también en el chat que alguien preguntaba cómo es la formación. Aquí básicamente lo que vemos en la parte de abajo son distintas sesiones que ocurren durante este certificado. Algunas de ellas son asincrónicas y otras son sincrónicas, todas en línea. Entonces, bueno, en este ejemplo, que, que también puede ser muy adaptado dependiendo de los programas académicos en distintas universidades, se empieza, bueno, con un webinario informativo. Después seguimos con un taller inicial donde básicamente se explican estos principios pedagógicos. Y esto lo que vemos aquí es uno por cada desafío. Entonces presentamos 5 desafíos, entonces serían 5 distintos talleres, ¿no? Luego también seguimos ya con básicamente el desarrollo de las habilidades relacionadas con cada competencia. Y aquí, bueno, los participantes reciben comentarios constructivos de expertos en la materia en base a las evidencias que van presentando. Y al final se hace un taller de forma sincrónica, donde los participantes presentan básicamente las buenas prácticas y bueno, ahí es donde pueden compartir lo que han hecho para resolver estos desafíos. Sí, aquí hay que añadir que tanto los webinars, bueno, el webinar puede ser ambos, ¿no? Pero sobre todo los talleres iniciales y finales y los comentarios constructivos de expertos son de expertos de Jagelia, ¿vale? O sea que los docentes tendrían un apoyo directo, digamos, ¿no? De profesores de la Universidad de Jagelia dándoles feedback sobre sus evidencias digamos, que están compartiendo, ¿no? Oye, pero ¿será en inglés? Pues. Sí, no, porque en Argelia hay profesores de la Facultad de Formación Docente que hablan español, así que incluso pueden ser en español, pero también porque en Teachers Pro si lo hacen en inglés, tenemos un traductor automático, entonces lo traduce todo del inglés al español, o sea que no hay ningún problema, lo pueden recibir en su idioma. Sí, genial. Gracias, Pues Federico. gracias. Déjenme explicarles un poquito más a fondo cómo funciona, digamos, también porque preguntaban el cómo funciona toda esta parte que decíamos del ciclo de mejora continua de la práctica, ¿no? Básicamente, esto es lo que queremos hacer con Teachers Pro. Eh, Sabemos que esto es muy difícil de hacer en un curso porque, como decíamos, pues el curso tiene su fecha de inicio, fecha de finalización. Todos tienen que empezar el mismo día, terminar el mismo día. Es un grupo con un formador que tiene que dar unos contenidos, por tanto poco puede personalizar porque si no, no acaban los contenidos. Y luego, pues ya cuando acaba el curso, cada quien se supone que tiene que aplicarlo en su clase, pero pues esto a veces es mucho suponer, ¿no? Entonces acá no, o sea, digamos, acá la idea es que cada docente puede ir trabajando todo este proceso, va avanzando poco a poco. A pesar de que haya esos webinars y esos talleres antes y después puede seguir el docente, o sea, los contenidos nunca cierran, siempre están ahí digamos, abiertos, accesibles para el docente, por tanto, unos tardan más, otros tardan menos, pero en el proceso siempre van recibiendo feedback. ¿Por qué? Pues porque tienen el apoyo entre iguales. ¿Cómo es este sistema de apoyo entre iguales? Básicamente, cuando van desarrollando la habilidad, les pedimos que por favor evalúen mínimo 3 evidencias de otros colegas, pero pueden evaluar más. Entonces, hay una especie de recomendador de evidencias
que es un algoritmo que tenemos que lo que hace es que busca usuarios que tengan un porcentaje de similitud alto con el perfil del docente en cuestión. ¿Vale? Entonces busca y recomienda las evidencias de esos docentes que tienen un perfil similar con el usuario. Y entonces siempre se encuentran evidencias que son las más significativas posibles que tenemos. Eh, Hoy día en Teachers Pro hay más de 50.000 usuarios, tenemos prácticamente 50.000 también buenas prácticas de usuarios, porque mínimo han subido una y otros han subido más de una. Entonces, pues todo eso se lo pueden encontrar en la plataforma, pero no tienen que estar buscando en un océano de evidencias, sino que ya les va recomendando la propia plataforma. Pero cada vez que evalúan a un colega, sucede que a ese colega que evaluaron le llega una notificación para que también evalúe la evidencia del que le acaba de evaluar. Y de esta manera vamos tejiendo la comunidad. Y esa notificación también es significativa porque es de un colega, primero que ya le evaluó la suya y segundo que si la evalúa es porque se la recomendamos, si la recomendamos pues es porque tiene un porcentaje de similitud alto con su propio perfil. Y de esta manera, pues se va tejiendo la comunidad entre iguales, digamos, ¿no? Obviamente también pueden buscar más evidencias, pueden buscar evidencias por nombre de institución, por nombre de un colega o lo que sea, eso también, de tal manera que pueden tener sus propios contactos también y luego pueden comentar, o sea, cada vez que se evalúa una evidencia, se hace un comentario como una retroalimentación constructiva y esta retroalimentación constructiva también se puede comentar por parte de otros, por parte del mismo autor o por parte de otros que la pueden ver, porque esos comentarios quedan públicos, de tal manera que se van creando hilos de conversación de aprendizaje muy interesante entre iguales. ¿Vale? Ese sería el apoyo entre iguales y además cada vez, o sea, cada vez que subo una evidencia, otra vez, ¿no? Me vuelven a evaluar otra vez colegas, yo evalúo a otros y esto es parte de este ciclo de mejora continua. Luego, cada vez que subo una evidencia, tenemos un modelo de inteligencia artificial que desarrollamos aquí en Finlandia que permite que cada vez que un colega sube una evidencia de su práctica, este modelo analiza el perfil del docente, analiza la evidencia que ha compartido y con nuestros criterios le ofrece una retroalimentación constructiva, experta, a medida y siempre con recomendaciones de mejora una vez y otra vez, o sea, cada vez que sube una evidencia, siempre el mentor de inteligencia artificial le da retroalimentación. Y entonces eso también les ayuda a tener más confianza, a meterse en este ciclo de mejora continua. Y finalmente el apoyo institucional. Entonces, ¿cómo se da? O sea, básicamente la institución tiene un panel institucional donde puede entrar en los portafolios de todos sus docentes, puede revisar las evidencias que los docentes van colgando y puede hacer la retroalimentación constructiva desde la propia plataforma y de tal manera que también tiene conciencia de lo que están haciendo y los puede retroalimentar y además tiene datos sobre lo que los docentes van haciendo. Ahora voy a explicar un poquito más este tema de los datos. Pero básicamente estos son las tres niveles de apoyo, digamos, ¿no? Entre uno y otro, pues permiten que el docente tenga suficientes, digamos, suficiente retroalimentación, suficientes consejos, suficientes tips, suficiente inspiración para poder transferir en su clase de manera adecuada, ¿vale? Esto por un lado. Y luego, ¿cómo entonces la institución puede montar ese sistema de gestión del talento docente? Entonces, el problema que tienen hoy muchas instituciones educativas es que al momento de evaluar el desempeño de sus docentes, pues se basan en datos que son bastante indirectos. O sea, ¿qué utilizan las instituciones normalmente? Pues utilizan encuestas de satisfacción a los alumnos, a las familias, pero encuestas de satisfacción utilizan, pues, cuántos años llevas trabajando con nosotros, la experiencia, cuántos títulos tienes, cuánta formación has hecho en el último año, etcétera. Pero todo esto que acabo de decir son datos indirectos, no son datos de lo que el docente es capaz de hacer en el aula, sino que siempre están dichos por terceros, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros planteamos esto? O sea, bueno, esa es una parte. La otra parte es que si una institución educativa quiere reconocer a un docente, porque es buen docente y le queremos pagar un poco más o lo queremos reconocer, muchas instituciones lo que hacen es que le ofrecen un cargo directivo a ese docente. Y yo siempre digo que esto es una trampa que nos hacemos en las instituciones educativas, porque es como si en un hospital a tus mejores cirujanos los hicieras directores de hospital, ¿no? O sea, pues puedes que te quedes sin los mejores cirujanos y no necesariamente ganas buenos directores de hospital. Ya veremos, digamos, porque son dos profesiones diferentes, ¿no? Entonces, pero eso es porque siempre estamos pensando en progresión vertical, ¿no? Para reconocerle tiene que subir en el organigrama.
pero también hay, en recursos humanos también hay lo que llamamos la progresión horizontal. O sea, está claro que el docente tiene que tener una carrera profesional. Para que haya carrera tiene que haber progresión, pero no necesariamente tiene que ser vertical, puede ser una progresión horizontal. O sea, el docente se queda en el aula, no cambia de puesto, pero sí puede cambiar de categoría profesional docente. Entonces, si tenemos diferentes categorías profesionales, los docentes pueden progresar dentro de la institución sin tener que abandonar las aulas, ¿vale? Entonces aquí tenemos simplemente para que ustedes vean cómo se hace, cómo se crea todo este sistema, que es lo que lo que estoy hablando aquí. Pues hay una fase de socialización donde hay que co-crear este perfil competencial docente a partir del perfil de egreso. PSA es perfil de salida del alumnado, perfil de egreso del alumnado, donde se hace a través de talleres participativos. Luego está la fase de concentrado, entonces hay que reformular ese perfil competencial docente en conocimientos, habilidades y actitudes, digamos, depurándolo a nivel institucional para que ya nos quede un destilado de cuál sería esa especie de diccionario de competencias docentes. Y entonces ya nos queda este diccionario de competencias y entonces lo que hacemos es que este diccionario lo priorizamos conforme el marco de Teachers Pro. Entonces lo ponemos en el espejo de este marco de 16 competencias, de 144 habilidades, y entonces con eso podemos crear descriptores observables, evidencias, priorizar itinerarios formativos, ¿no? En función del marco de competencias de Teachers Pro, y ya tendríamos preparados nuestros diferentes caminos para que todos los docentes de la institución se acerquen a ese perfil ideal de docente que queremos ver. ¿Por qué? Pues porque ese perfil docente es el que mejor puede trabajar el perfil de egreso de nuestros estudiantes, el que mejor puede trabajar nuestro perfil, nuestro modelo educativo, nuestro modelo pedagógico institucional. ¿Ven? Y entonces, pues ya tenemos, digamos, estos documentos y con eso entonces podemos crear una guía de indicadores de desempeño que le llamamos, ¿no? Entonces, las competencias se convierten en unas rúbricas por niveles y criterios con diferentes niveles que permiten ubicar a un docente en una categoría profesional en función de dónde está su desempeño. ¿Vale? Y entonces ya una vez que se tiene esto con una serie de criterios, entonces ya podemos crear la parte de evaluación 360, porque entonces con base en ese perfil competencial docente que además ya está socializado, todo el mundo creemos en él, que además ahora tenemos, digamos, una serie de rúbricas que nos permiten ubicar un docente en una categoría concreta, entonces ahora solo tenemos que recuperar datos, ¿no? Entonces, recoger datos, ¿no? Para tener muy claro en dónde se encuentra el docente. Y entonces, pues ahí, en función del talento exhibido por los docentes en la institución, vamos recogiendo datos. ¿Y de cómo recogemos esos datos? ¿Tenemos que entrar en todas las aulas? No. O sea, ahí es donde entra Teachers Pro. O sea, como tenemos Teachers Pro, pues tenemos un espacio que permite recoger datos de manera, digamos, de la autoevaluación, de la coevaluación, de la heteroevaluación y de la evaluación de impacto, ¿no? Y entonces eso permite luego, con esos datos, poder categorizar, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, una categoría profesional tipo Dreyfus con 5 niveles digamos, de perfil competencial docente o de categoría profesional. Y entonces en cada categoría tenemos un paquete de incentivos que son progresivos, ¿no? Entonces, cuando tú te ubiquemos en esta categoría, en la siguiente categoría tendrás este paquete y en la siguiente tendrás este paquete. Y entonces, de esta manera, pues esos paquetes de incentivos puede tener, obviamente, incentivos no monetarios y monetarios y de todo tipo. O sea, ahí cada quien tiene que elaborarlo, pero al final los docentes saben que tienen esa progresión y a dónde pueden llegar, ¿no? Y básicamente este es el sistema de gestión del talento docente. ¿Y dónde entra Teachers Pro? Pues que lo que les decía, básicamente, eh, por un lado, los docentes van teniendo, conforme van exhibiendo talento, unos antes y otros después, pero van exhibiendo talento, van teniendo reconocimientos, ¿no? Entonces les damos microcredenciales, insignias por cada habilidad en función de esa retroalimentación y esa colaboración con colegas, van recibiendo microcredenciales de cada habilidad, van recibiendo reconocimientos académicos por cada desafío que desarrollan, 45 horas de formación, que lo ofrece la Universidad de Turku, pero lo podemos homologar en cada país y estaría muy bien poderlo hacer en Paraguay con ustedes. Y finalmente, también pueden obtener una certificación de competencias por la Universidad de Turku, que este ya es más laboral, ¿no? Yo me certifico en esta competencia pedagógica, ¿no? Y que obviamente con la auditoría de Teachers Pro. Y, y ustedes pues tienen toda esa información en un panel.
donde tienen toda esa información, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, de tal manera que esto les permite poder mejorar la evaluación del desempeño, hacerla más objetiva, obtener datos de la autoevaluación que hace el propio docente en la plataforma. Ustedes tienen sus datos de la coevaluación, qué dicen tus colegas de ti, de la heteroevaluación, qué decimos nosotros, que hemos visto lo que haces en el aula y te hemos retroalimentado, pero además tenemos datos de tu performance aquí y de lo que estás consiguiendo. Y finalmente también, pues esto obviamente luego vinculado con estándares internacionales, como los créditos europeos que nos explicaba Milton, pero también pues con una comparabilidad que podemos tener en propio Paraguay si se va usando esto un poco como estándar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que teníamos para presentar. Si les parece interesante, pues poder hacer algún piloto, poder colaborar de alguna manera. Y nosotros esto ya lo hemos estado trabajando en diferentes ámbitos a nivel internacional. Lo trabajamos con UNICEF y con la Secretaría de Educación Pública en México, por ejemplo, y con esto formamos a más de 20.000 docentes de educación media superior en el país con éxito. Y de hecho, los docentes, de hecho, pedían que no se cerrara porque desde la administración querían cerrarlo porque lo consideraban un curso y les llovieron quejas de docentes diciendo que por favor lo dejaran abierto y todo y entonces lo tuvieron que dejar abierto más tiempo y al final los docentes pues pudieron terminar y tener una experiencia interesante con Teachers Pro. En Perú también lo hemos utilizado, esto en colaboración con la UNESCO, también sobre todo en la Dirección de Formación Continua del Docente en Servicio. Y luego, por ejemplo, también con la Universidad de Turku en Vietnam, lo utilicemos así un poco como lo que explicaba Milton, donde trainers de esta universidad más Teachers Pro, pues permiten fortalecer, digamos, los procesos de formación en un país en concreto. Y no sé, Milton, si quieres explicarnos también lo de Ulises de desarrollo profesional que ustedes también trabajan. Básicamente, Uliseus es una red, bueno, le llamamos Universidad Europea, y Haga Helia forma parte de esta red de universidades en Europa, a nivel Europa. Y básicamente nosotros tenemos la consigna de desarrollar la formación docente para estas universidades. Ahora estamos también ampliándonos, estamos incorporando socios en otras latitudes, básicamente. Y en Latinoamérica ahora mismo estamos trabajando con la UNAM, con la Universidad Autónoma Nacional de México. Federico. Genial. Pues bueno, digamos, algunas lecciones aprendidas de todo esto para nosotros es, o sea, tenemos que ir colegas, y aquí es como una invitación, ¿eh? Tenemos que ir a modelos de profesionalización docente que sean más sostenibles, ¿vale? Por tanto, no podemos seguir yendo solo con proyectos temporales. Los cursos de formación son muy temporales, o sea, son muy aislados y digamos, de un solo evento, digamos, ¿no? Donde tienen que ir a ese evento y ya está, y eso los hace poco sostenibles porque de ahí queda muy poco. Entonces tenemos que ir a procesos de formación más sostenibles, más permanentes, digamos, más de acompañamiento del docente a lo largo de toda su carrera profesional. Y tenemos que pensar que lo más importante de todo es qué tanto se puede transferir al aula. Ese es el verdadero indicador de calidad del desarrollo profesional. Si no, ¿de qué sirve, digamos, no? O sea, hacer cursos por hacer cursos, eso no tiene ningún sentido. El curso es un medio, no es un objetivo. No es un fin, es un medio. El fin es transformar las aulas, ¿vale? Y ese por eso tiene que ser nuestro indicador más importante de calidad. Y luego, pues, por último, eso, como recomendación, nosotros hemos pensado un poco también con lo que hemos leído sobre Modespar, con lo que hemos hablado con Norma, pues de poder iniciar un proyecto, un piloto en Paraguay con universidades socias, que luego pueda escalar también a nivel nacional y que de alguna manera podemos nosotros ser útiles, ¿no? Para su Centro Nacional de Profesionalización Docente, para una plataforma virtual que les permita, pues, poder desarrollar ese tipo de, digamos, de esquemas más permanentes de desarrollo profesional. Así que bueno, pues esto es un poco lo que traíamos Milton y yo y nada más pues agradecerles y decirles también que aquí estamos poniendo un QR y también un enlace por si se quieren bajar lo que acabamos de presentar y poder estudiarlo con calma. Ahí ya se pueden bajar las diapositivas de la sesión, pero bueno, también si tienen dudas, preguntas, pues estamos aquí al pendiente. Muchísimas gracias, queridos profesores. Estoy eh, tomando también el QR para poder descargar la presentación más que pertinente, más que
valiosa para cada uno de nosotros. En particular, yo quiero hacer mención a esto a esto que indicabas ya cerrando la presentación. Tenemos un gran desafío que es instalar sistemas sostenibles y desde Modespar hemos tenido ya varios diálogos respecto a esta línea en concreto que guarda relación con la profesionalización del docente universitario. La mirada que hacemos desde Modespar es una distinción también entre el docente Nobel y el docente experimentado, donde esperamos que el docente experimentado traslade su expertise al docente Nobel, pero también el docente Nobel trae lo suyo, que es como toda esa práctica de incorporar la tecnología ya en el quehacer de su día a día, si es que es un camino de ida y vuelta entre ambos grupos generacionales, por decirlo así. Yo quiero darle uso de la palabra a personas muy representativas que quizás todos queremos participar, ¿verdad? Pero en esta reunión están presentes líderes de sectores muy importantes que son fijadoras de políticas públicas, en el caso de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, en el caso de la Dirección de Formación Profesional del Educador y por supuesto referentes institucionales de Modespar. Nos une diversos intereses. Por un lado, ser parte de este piloto como socios de Modespar. Ahí tenemos algunas preguntas logísticas, cómo empezamos, cuándo empezamos, cómo lo hacemos, ya directamente en lo práctico. Y por otra parte, algunos elementos que quizás nosotros podemos entrar ya en un mayor detalle en otra reunión o ya a través de la documentación, acuerdos de cooperación, ya como hilando más fino. Pero también tenemos este sueño, este interés que nos excede desde Modespar, que es imaginarnos una intervención que vaya más allá de nosotros como individuos, más allá de lo que Norma pueda implementar en el aula con sus propios estudiantes o de lo que UCSA puede incorporar como buena práctica a nivel institucional, sino soñar en un modelo país que pueda construirse en un determinado plazo. Y ahí es cuando, bueno, nos gustaría escuchar, a ver cuáles son un poco las percepciones de las personas que acompañan en esta reunión. Y quiero ahí ya pedirles el uso de la palabra a aquellas personas que tengan algún interés concreto en expresar qué le pareció esta propuesta y qué ideas tiene de cómo podamos avanzar. Eh, No me Adelante. parece, sí, me parece que hay en el chat, no sé si te parezca que responda rápidamente a Rosalía, que daba un par de preguntas aquí. O sea, ella dice, ¿cómo fue el proceso de definición de las competencias de los docentes? Bueno, fue un proceso largo, nos tardó 3 años, digamos, en su momento en esta investigación inicial que hicimos. Y básicamente lo que hicimos fue plantearnos qué dicen las diferentes corrientes de la psicología del aprendizaje, o sea, desde la corriente más dinámica, ¿no? El sujeto que siente, la conductual, el sujeto que actúa, ¿no? Y la cognitiva, el sujeto que piensa que realmente tengan suficiente evidencia de que eso ayuda a aprender y que si puede ser que hayan coincidido, aunque les digan diferente, o que tengan diferente nombre. Y si además puede estar soportado por las neurociencias, mejor. Y de ahí fuimos obteniendo datos de sí que hay algunas coincidencias que nos han permitido desarrollar todo este cuerpo de indicadores, digamos, ¿no? Que tenemos dentro de entonces, eso nos permitió armar estas 16 competencias, luego las agrupamos, como ven, pues unas tienen más competencia y otras menos, porque realmente pues están agrupadas con esta lógica, digamos, ¿no? Que realmente ayuden a aprender. Y nos preguntaba cuánto tiempo lleva la implementación de esta propuesta de capacitación. Eso sí, es una pregunta que me hacen habitualmente. Entonces les digo, miren, un desafío de Teachers Pro como ven, nosotros reconocemos 45 horas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada habilidad son unas 15 horas de trabajo, más o menos, ¿no? Entonces, por eso luego esas 45 horas más digamos, el taller inicial y final y tal, hacen estas
alrededor de 50 horas, que es lo que son 2 créditos STC. Entonces, si son 45 horas en la plataforma, eso quiere decir que si un docente le dedica 1 horita a la semana, ¿vale? Más o menos un curso académico de un año puede hacer un desafío más o menos, ¿eh? Si le dedica 2 horas a la semana, pues podría hacer dos y así. Entonces, es para que vean ustedes. Entonces, Teachers Pro ahora tiene 19 desafíos. Cuando terminemos todo el contenido, tendrá 48 desafíos. Entonces, de momento tenemos para 19 años, si le dedican 1 horita a la semana, pero llegaremos a tener para 48 años, ¿no? Entonces, bueno, o sea, básicamente la idea de Teachers Pro es que no sea algo que se termine, sino algo que tú tengas a tu disposición como institución para crear itinerarios formativos en función de tus propias necesidades, ¿no? Y entonces ahí ya tiene más sentido, porque tú puedes decir, yo tengo estos 5 7 10 desafíos que quiero que mis docentes desarrollen y entonces pues los voy llevando por este camino, ¿no? Entonces, básicamente, cómo funciona. Y como ven, pues sí tiene evaluación de impacto porque tenemos datos cuantitativos y cualitativos de los docentes y sobre todo, lo más importante, de cómo, no de cuánto, sino de cómo están, cuánto y cómo están transfiriendo al aula. Y eso es un poco la idea. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Margarita, tenés uso de la palabra y luego la doctora Salvadora también. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Margarita Sanabria, directora general de Formación Profesional del Educador, dependiente del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay. Gracias a Modespar por darnos esta oportunidad y gracias al doctor Federico Malpica y al doctor Milton Alderete por esta eh, este estupendo compartir de la experiencia de tantos años. Ustedes no saben, doctor Malpica y doctor Milton, eh, lo mucho que disfruté de esta exposición, de lo mucho que aprendí y por sobre todo poder darle respuesta a los directores generales de la educación básica, a los directores de la educación superior, al propio ministro y viceministros que nos dicen, llevamos gastando más de 90 millones de dólares en capacitación docente, pero el aula sigue igual o peor, ¿sí? Entonces, lo que me doy cuenta es que venimos muchos años pensando que la eficacia terminal de un curso, la eficacia terminal es igual a terminar el curso y obtener la certificación. Esos otros dispositivos postcurso, entiendo que es ahí nuestra gran dificultad. Y yo estoy hablando de unas 70.000 docentes que ofrecen servicio al Ministerio de Educación. Entonces estamos en un momento crucial este año 2025, 26, 27, en que estamos trabajando un proyecto de conversión de 6 institutos de formación docente que son de gestión oficial de 40, 6 de 40 que son de propiedad del Estado, de convertirlos en centros de excelencia para la formación y profesionalización docente. Y estamos en esa tarea, si es que escuchar esta experiencia, poder acceder a la plataforma, tal vez con ayuda de Norma, tener otro encuentro con ustedes, con el ministro, con los viceministros, con los directores generales de los distintos niveles del sistema educacional, sería una colaboración, pero estupenda. El día jueves pasado estuvimos reunidos todos los directores generales de este ministerio que trabajamos con los docentes y esa era nuestra angustia. Pero nunca llegamos al acuerdo de decir qué pasa después de los cursos. Encima, en los cursos de cascada, modalidad cascada, que se replican, que traemos docentes de un departamento, de otro los juntamos, después los tiramos a cada uno a sus instituciones donde el director no sabe nada, el compañero se enojó porque él vino al curso y los otros no vinieron. Entonces es como ustedes no saben cuánto aportaron para mi trabajo. Así es que muchísimas gracias.
Ojalá podamos concretar esa reunión virtual con todo el equipo del ministerio. Norma va a ser mi enlace y mi facilitadora, porque creo que esto no, yo no puedo quedarme sola con esto. Esto tiene que saber todos los directores generales del Ministerio de Educación, quienes estamos trabajando en esta tarea, además de nuestro compromiso con las universidades. Muchísimas gracias, Norma, doctor Malpica y doctor Alderet, y colegas que están en la sala. Gracias. Muchas Muchísimo gracias. gusto, estoy segura de que quedamos conectados y a las órdenes también, directora. Muchas gracias. Muy Doctora buenos Salva, días para todos. sí. Muchísimas gracias, Norma, al proyecto Modespar, a los doctores Federico y Milton, ¿verdad? No sé si decir solamente excelente compartir de experiencias, lo mucho que aprendimos. Y me ubicaba en los dos planos, tanto en la formación docente que explicaba muy bien Margarita, así como también en la docencia en las universidades, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre los que están en las instituciones formadoras de docentes y también quienes están en las universidades. Si bien tenemos varios docentes ya de medio tiempo o tiempo completo que se está exigiendo, eso todavía es incipiente. Entonces, vamos viendo las posibilidades con las instituciones de poder instaurar ese mayor tiempo del docente en las universidades, que puedan hacer investigación, extensión, además de la docencia. O sea, ese es un gran desafío. Y ustedes bien lo dijeron también en este compartir de la convergencia con Paraguay en el proyecto Modespar, de ver esa profesionalización docente, hablaron del registro, la formación continua, los incentivos que son necesarios, pero también chocamos con el tema del presupuesto cuando se trata de instituciones de gestión pública, las universidades públicas, e igualmente en las universidades privadas. Algunos también experimentan esto del docente taxi, que no solo se habla en la educación media, sino también en la educación superior. Por eso este tema del Centro Nacional de Desarrollo Docente que ustedes estaban planteando con la mentoría y el acompañamiento virtual, pienso que va a ser muy importante y va a acompañar esta transformación curricular que queremos hacer del modelo por objetivos al modelo por competencias. El desafío de los créditos que quedó en stand-by todavía por el momento, porque muchas instituciones ya llegaron a realizar incluso su reglamento en su momento que fue solicitado por el CONES. Y mucho más ver esto de la empleabilidad, cómo en las instituciones, a través del rol de los docentes, se está apuntando a esa empleabilidad. Y esa relación también con los microcredenciales, incluso allí la relación con otras instituciones del Estado que estamos viendo, como el de los institutos técnicos profesionales u otros que ofrecen esa capacitación, como Sinafocal, algunos de forma formal y otros de forma informal, pero que están todos en el mercado. Y me llamó mucho la atención que dijeron, bueno, si no fuera por el título, por la certificación, no estarían en las universidades. Y sí, o sea, ¿qué se le está ofreciendo también fuera? ¿Qué le ofrecemos nosotros por dentro en las instituciones? Y como ANEAES, como Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, nosotros hacemos un llamado. Si bien tenemos una matriz donde evaluamos la calidad para la acreditación como tal, más allá de esa evaluación está el compromiso de las instituciones. Y esta tarea que venimos haciendo en Modespar, estamos diciendo que no es solamente para quedar con las instituciones que están en el proyecto, sino también poder hacerlo a nivel país. Entonces, es mucho el aporte que nos están dando desde este mismo compartir de qué hacen, cómo lo hacen,
a continuar con esto, con esa evaluación que hablaron también 360, los portafolios digitales y las fases de lo que nos hablaron también para esa implementación sostenible. ¿Y por qué implementación sostenible? Porque no es que acaba el proyecto y tiene que acabar los esfuerzos, sino poder continuar, el cómo continuar, esa hoja de ruta que dicen, porque no solamente es el mandato también de nuestro presidente, el doctor José Fernando Duarte Penayo, que no solamente es apuntar a la acreditación, sino a la real mejora de las instituciones, que no es solamente la certificación y punto, sino esa real conciencia de la calidad, de la mejora continua, de la innovación, y es el llamado que estamos haciendo a las instituciones con este modelo del sistema de evaluación por fases que estamos implementando también. Así que nuevamente las gracias en nombre de la ANEAES, a todos ustedes, al programa y a cada uno de los participantes por ese compromiso también. Y seguimos escuchándole y enriqueciéndonos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, queridas doctoras, Margarita, Salvadora. Nosotros nos quedamos con muchos apuntes, muchas ideas, ganas de seguir trabajando en esta línea. Eh, También seguramente vamos a tener como muchas inquietudes respecto a cómo iniciar algo tan grande, algo que nos excede, ¿verdad? Pero yo creo que van a venir otras reuniones, otras oportunidades de seguir también profundizando en esto. Yo quiero hacer una especial mención también. Hemos anticipado con los doctores Federico y el doctor Milton la posibilidad de la incorporación de la Universidad Jagelia y Escalae dentro del proyecto Modespar, y es que agradecer de nuevo esa posibilidad para que ustedes la sigan analizando, y por nuestra parte, bueno, felices de que ustedes puedan formar parte de este lindo proyecto y esta linda iniciativa. Si alguno quisiera hacer uso de la palabra, por favor, puede levantar la manito o vamos cerrando la reunión de acuerdo a cómo ustedes nos indiquen también, doctor, porque creo que nos excedimos en tiempo No hay problema. y le agradecemos muchísimo. A ver, alguien que quiera hacer uso de la palabra. Bien, parece que estamos listos. Bien. Veo muchos comentarios en el chat de la reunión, muchos agradecimientos, muchas ganas de seguir. Y bueno, yo me comprometo a iniciar un diálogo entonces más profundo quizás sobre las alternativas para avanzar en los próximos pasos, hacer de enlace también con el doctor Federico y el doctor Milton respecto a sus tiempos, eh, para acompañar un poco esta petición de la doctora Margarita. Y por supuesto agradecerles a todos y cada uno su presencia. Doctor Federico, doctor Milton, si quisieran dar algunas palabras finales. Adelante, Milton. No, de mi parte también agradecerles muchísimo de verdad por su tiempo. Tengo entendido que en Paraguay bueno, cuando inició la reunión era temprano, muy temprano, entonces muchas gracias de verdad por reunirse con nosotros, por escucharnos y me da mucha satisfacción también escuchar los comentarios tan positivos, tanto en el chat como eh, las personas que hablaron también. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Igualmente, doctor. igualmente por mi parte, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que ha sido muy bonito poder reconectar con colegas también en Latinoamérica. Nosotros vivimos acá en un país que está muy al norte y a veces un poco aislado y lejos de la realidad latinoamericana, pero estos encuentros nos ayudan a mantenernos, digamos, conectados con la realidad y poder pues seguir colaborando, ¿no? Al final todos tenemos que sumar con lo que cada uno tiene para poder mejorar, digamos, la vida de nuestros docentes y la calidad educativa que ofrecemos a nuestros estudiantes. Así que muy comprometidos con eso y muy entusiasmados con seguir avanzando y dando pasos para trabajar en conjunto con ustedes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ambos. Nosotros vamos a iniciar una serie de conexión, comunicación también con los equipos para colectar intereses concretos y darles alguna propuesta también. Muchísimas gracias. No me canso de expresar esta, digamos, esta alegría que nos embarga. Y creo que muy pronto también vamos a aceptar la invitación de acercarnos hasta Finlandia, así es que haremos lo posible. Por favor, Gracias, bienvenidas. muchas Excelente, bienvenidas, gracias. bienvenidas, sí, sí. Que tengan lindo resto de jornada y bueno, buen inicio de semana para todos. Igualmente, Gracias, muchísimas Norma. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta 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 la pronto. luego. próxima. Hasta Chao. pronto, gracias.